Hola chicos, en este video vamos a explicar un poquito lo que son funciones, ¿ya? Y antes de entrar a funciones como tal, tenemos que tener en cuenta algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es un par ordenado? ¿Ya? Y un par ordenado es un par de elementos ordenados, ¿ya? Una pareja de elementos que tienen que tener un orden. Está representado de esta forma. X, Y. Donde a X se va a llamar primer elemento y Y va a ser nuestro segundo elemento. ¿Ya? Siempre el primer elemento va a indicar el valor en X y el segundo elemento va a indicar el valor en Y. ¿Ya? Tenemos que tomar muy en cuenta. Como tiene un orden, yo voy a decir que el par ordenado XY es diferente al par ordenado YX. ¿Ya? Es diferente, no es lo mismo. ¿Ya? Luego vamos a ver qué es el producto cartesiano de dos puntos. ¿Ya? En este caso vamos a tomar A y B. Es el conjunto formado por todos los pares ordenados. Este es el producto cartesiano, ¿ya? De A y B. Entonces dice cada del conjunto A por el conjunto B, ¿ya? Cada conjunto tiene ciertos elementos. Entonces dice que A por B va a ser igual a todos los pares ordenados. Ahí está, todos los pares ordenados, esto es de forma general, X, Y, tales que X pertenecen al conjunto A y Y pertenecen al conjunto B. ¿Ya? Entonces, el producto cartesiano dice que es aquel conjunto formado por pares ordenados. ¿Ya? Pares ordenados. Donde el primer elemento pertenece al conjunto A, al primer conjunto. Y el segundo elemento va a pertenecer al segundo conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, me dice, si el conjunto A está conformado por los elementos 2, 3 y el conjunto B, esto significa I. Y el conjunto B está formado por los elementos A, B, C. ¿Verdad? Entonces, el producto cartesiano A por B va a ser igual a ¿qué? A todos aquellos pares ordenados. Entonces, voy a ir poniendo como pares ordenados. El primer par pertenece a donde X pertenece a, o sea, el primer elemento va a pertenecer al primer conjunto y el segundo elemento al segundo conjunto, en este caso A, ¿no? Ese es el primer par ordenado. Luego, tengo el primer elemento va a pertenecer al, voy a seguir con este, ¿no? Porque todavía tengo con B y con C, tengo que juntar. Entonces, 2, B. El primero pertenece al primer conjunto y el segundo elemento al segundo conjunto. Luego tengo 2 con el C. Eso es otro par ordenado. Luego tengo 3, A, 3, B, 3, C. Estos son todos los pares ordenados que se han podido formar de la unión o del producto cartesiano de estos dos conjuntos. ¿Ya? ¿Cómo es de forma gráfica? ¿Ya? ¿Cómo sería de forma gráfica? Voy a dibujar mi conjunto A.
que está conformado por los elementos 2 y 3. Voy a dibujar mi conjunto B, que está conformado por los elementos A, B y C. ¿Ya? A, B y C. Entonces, de forma gráfica vamos a mostrar. Dice, del primer conjunto siempre tiene que salir al segundo conjunto, ¿ya? O sea, del primero se relaciona con este, se relaciona con este y se relaciona con este. Ahí está. Tienen esa relación, ¿no? En el segundo se va a relacionar con este, se va a relacionar con el segundo elemento y con C. Y ahí están los pares ordenados que hemos ido graficando, ¿ya? Entonces, el primer elemento siempre tiene que tener la salida, ¿ya? Y entonces va a ser una... perdón, antecitos. Entonces estoy haciendo de forma gráfica, ¿ya? De forma gráfica. Del primer elemento con cada uno de los elementos del segundo elemento. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, este es un producto cartesiano, que es un producto de dos conjuntos. ¿Ya? Donde está conformado el producto cartesiano por todos los pares ordenados que puedan formarse al multiplicar o al unir estos dos, o los elementos de estos dos conjuntos. ¿Ya? Ya. Entonces, antes de entrar les había dicho, necesitamos saber qué es un par ordenado, qué es un producto cartesiano, para ahora sí entrar a lo que es una función. ¿Ya? Y una función es una relación entre dos variables x, y, de tal modo, dice, que a cada valor x le corresponde un único valor de y. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo tenía la representación gráfica del conjunto A, y este es el conjunto B, dice, ahí, esta es la definición. Es función, solo es función cuando hay una relación entre dos variables. Hay una relación entre dos variables, ¿no? De tal modo que a cada valor de x, ¿ya? Le voy a poner, le corresponde un valor en y. O sea, que cada uno de estos elementos del primer elemento, que sería en este caso A, ¿no? A ver, la relación de dos valores x, y, ¿ya? La relación de dos valores x, y. En este caso, x está o va a pertenecer al conjunto A. Dice entonces, va a ser función cuando cada valor del primer conjunto, en este caso de A, tenga un valor en B. Ahí está. ¿No? Se está relacionando un valor de A con un valor de B. Ahora, el 3 también se tendría que relacionar con un valor de B. Porque dice todos los elementos de X, en este caso A, tienen que estar relacionados con un valor de B o de Y en este caso, ¿no? Y de ahí, de forma general, dice una función, ¿ya? Una función de A en B, ¿no? Es una función de A en B. Esta es una función f, una función de A en B. ¿Cuándo se da una función de A en B? Esta doble flechita
quiere decir sí y solo sí. O sea, cuando cumple esta condición que dice para todo X que pertenece a A, dice que existe un Y que pertenece a B. Para todo X que pertenece a A, existe un Y que pertenece a B, ¿ya? O sea, es función de A en B solamente cuando para cada elemento de A, ¿no? Para todo X que pertenece a A, existe un elemento Y que pertenece a B. En ese caso, dice, es función. ¿Ya? Aquí está. Esto sí va a ser función. ¿Por qué? Porque a cada elemento de X le hemos hecho corresponder un elemento en B. ¿Ya? ¿Qué pasa si aquí había un número 1 y no tenía flechita de salida? ¿Ya? No tenía flechita de salida. No es función. No sería función. ¿Por qué? Porque no cumple la condición. Para ser función debe cumplir esta condición, que dice que para todo X que pertenece al primer conjunto, existe un Y que pertenece al segundo conjunto. Para cada elemento de X existe un elemento, ¿no? Para cada elemento del primer conjunto hay una parejita, ¿ya? En caso de que no hubiera, como en este caso, entonces esto ya no sería función. Pero como sí hay, entonces es función. ¿Ya? Entonces, la notación. Para denotar una función vamos a utilizar las letras del alfabeto. ¿Ya? En este caso, he utilizado para denotar una función F, ¿no? Una letra del alfabeto puede también G, H. Normalmente esas se utilizan cuando hablamos de funciones, ¿ya? Entonces vamos a continuar aquí un poquito. Dice, si el par ordenado XY pertenece a una función, se dice que Y está en función de X. Entonces dice, si tengo un par ordenado que pertenece a una función, entonces, ¿ya? Sí y solo sí, dice, Y está en función de X. ¿Ya? Y está en función de X. Y está en función de X. ¿Ya? Cuando el par ordenado pertenece a la función. Luego tenemos la definición de qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. En este caso, la variable independiente es el primer elemento, la X. ¿Por qué es independiente? Como su nombre lo indica, no va a depender de ningún valor, ¿ya? No depende de ningún valor. En cambio, Y es la variable dependiente, ¿ya? Es la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque Y depende del valor que le vamos a dar a X, ¿ya? Eso entonces, tenemos que saber qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. Independiente, aquel valor que no depende de ningún otro valor. Y dependiente, aquella variable que depende de otra variable, ¿no? Eso entonces. Tenemos en la práctica una resolución de saberes y conocimientos, dice. Tenemos unos ejemplos, ¿ya? Tenemos unos ejemplos resueltos.
para que ustedes en la aplicación de saberes y conocimientos lo puedan realizar. Por ejemplo, dice, tengo el conjunto A que está, que en el conjunto están los elementos A, B, C, D, ¿ya? Y en el conjunto B está 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Están también utilizando lo que es la gráfica, ¿ya? La gráfica, aquí voy a dibujar un ratito. Utilizando el diagrama sagital, entonces vemos, dice, sean los conjuntos, este va a ser el conjunto A y este va a ser el conjunto B. Tengo los elementos A, B, C y D. Tengo los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? El conjunto A está compuesto por los elementos A, B, C, D. El conjunto B está compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Indicar si los siguientes conjuntos de pares ordenados representan funciones de A en B. Entonces, me está preguntando, tengo esta función, que sería A3, B1, el par ordenado C4 y el par ordenado D5. Entonces voy a graficar en un diagrama sagital esta función, ¿ya? Dice A3, está relacionando A3, B1, C4 y 5 o D5, ¿no ve? Ahí está. Dice, vamos a entonces ver si cumple o no cumple la definición de función. ¿Qué dice la definición de función? A ver, aquí se ve. Sí se ve. La definición dice que una función de A en B es aquella que está compuesta, dice, por pares ordenados, ¿no? Pares ordenados. Donde, ahí está. Entonces dice, una función de A en B es aquella en la que está compuesta de pares ordenados, sí y solo sí, para todo X, o sea, para todos los elementos de A, va a existir un elemento de Y. A ver, este elemento tiene una correspondencia o otro elemento en B, tiene, B tiene, C tiene, D tiene, ¿no? Para todo elemento de A ha existido un elemento en B. Por lo tanto, ¿qué voy a responder? Me está preguntando determinar si es función. Entonces ahí dice, como está también en su ejemplo, si es función de A en B. Pues cada elemento de A está asignado un elemento de B. Así tendría que responder respuesta. Un marcador. Si es una función de A en B, ¿no ve? Y así está como está resuelto en los demás ejercicios o en los demás ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en el número 3, me está dando 3 pares ordenados, A1, B2, C3. A1, B2 y C3. Pregunta, ¿es una función? Pregunta,
¿Ya? Entonces voy a ver si es o no es función. ¿Cómo voy a ver? Haciendo esta gráfica o este diagrama sagital. ¿Ya? Aquí un ratito. Ahí está. De A1. A con 1 voy a relacionar. A1. B2. B2. Y C3. C3. ¿No? A ver, voy a ver si cumple la función. Para cada X que pertenece a todos los elementos de A tendrían que tener flecha de salida. Este no tiene flecha de salida. No tiene, no está saliendo, con ninguno se está relacionando. Por lo tanto, voy a responder y así está en su ejemplo resuelto. No es una función. No es una función. ¿Ya? Tiene que responder de esa forma. ¿Ya? Ahí tenemos ejercicios en la práctica que les he enviado. Son 3 ejercicios que lo van a ir resolviendo en su cuaderno. ¿Ya?